Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Lagos, soy director académico de la Escuela de Seguros de la Asociación Peruana de Empresas de Corretaje de Seguros. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. El día de hoy vamos a presenciar una clase magistral respecto a temas de coyuntura económica dada por la doctora. ¿Sí? ¿Todos me logran escuchar bien? Sí, perfecto. Sí, por la doctora Brenda Silupu. Ella es asesora empresarial, especialista en temas de gestión, formalización, diagnóstico financiero, estructura de financiamiento y valorización de pequeñas empresas. Actualmente la directora del Centro de Asesoría Microempresarial CAM, autora de diferentes trabajos de investigación dirigidos al sector PYME, docente del área de finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, economista por la Universidad de Piura, con maestría en finanzas de la Universidad del Pacífico. Es la primera clase magistral que vamos a tener gracias a el vínculo académico que estamos formando con la Universidad de Piura, y esperamos que estas charlas, que vamos a llevarlas una vez al mes, sea del interés de todos nuestros asociados, exalumnos y personas que están interesadas en formar parte del mercado asegurador, con el fin que puedan profesionalizarse, actualizarse en temas de coyuntura económica, y los que se deseen al final puedan optar por crecer profesionalmente estudiando alguna carrera dentro de la Universidad de Piura. Muchas gracias, doctora Brenda. Le dejamos el auditorio suyo y esperamos que esta charla pueda ser de aprovechamiento de todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Por favor, si me pueden activar mi video, que no puedo activarlo. El anfitrión, si me da pase para activar el video. Sí, justamente ahorita lo estamos resolviendo. Disculpe, doctora, estamos muy bien. Unos problemas técnicos. Sí. Ya, no me permite activar mi video. Bueno, voy a compartir pantalla con respecto a la presentación del día de hoy. Bueno, no puedo activar todavía el video. No se preocupe, doctora, que en ese momento ya lo estamos solucionando. Es que estamos en la presentación de conferencia. Sí. Creo que está con un pequeño problema. Perfecto, ya está. Perfecto, ahora sí. Ya estamos, ya. Muy bien, entonces, muy buenas tardes con todos. Yo feliz, agradecida por esta invitación y poder un poco compartir con ustedes sobre, más que todo, discutir, presentarles las últimas estadísticas, cómo estamos en temas del sector empresarial en nuestro país. La pandemia que empezó en el año 2020 ha afectado mucho al sector empresarial, y es conveniente que ustedes, que están en el mundo laboral, trabajando directamente con pequeños emprendedores, empresarios, personas naturales, conozcan también cómo se encuentra el sector empresarial, también entiendan cómo se encuentran actualmente los empresarios, ¿no? Y utilicen el lenguaje adecuado cuando se puedan referir de repente a una empresa de menor tamaño o de gran tamaño. Entonces, hay términos que ya las instituciones oficiales en nuestro país han determinado. Por ejemplo, cuando se denomina a una microempresa frente a una pyme o a una MIPE o a una MIPYME, que son términos ya utilizados en nuestro país, que es muy importante que ustedes sepan identificar este tipo de empresas y las características que tienen estas empresas en nuestro país, y de repente podemos también compararla de repente cómo se comportan en otros países. Bueno, entonces hablemos sobre nuestro sector empresarial. Lo que les tengo preparado para el día de hoy es un poco presentarle las estadísticas oficiales que han sido publicadas por el Ministerio de la Producción y el INEI en estos últimos días. Este mes de marzo, que es el mes de la mujer, se ha publicado un boletín del INEI en la cual presenta indicadores por tipo de género, y es muy importante que ustedes sepan que todavía tenemos una amplia brecha de género, ya sea en educación, ya sea en temas de emprendimiento empresarial,
en tema de sueldos y salarios. Somos una de las regiones que realmente la brecha, en vez de reducirse, más bien se está incrementando. Esperemos que simplemente sea temporal por ese tema de la pandemia y de ahí se logre corregir un poco esta brecha. Pero ya las instituciones oficiales están dando bastante énfasis a hacer una diferenciación entre el comportamiento de hombres y mujeres, tanto en el sector empresarial, en el sector emprendedor o de repente en el comportamiento laboral. Entonces es importante que conozcamos la realidad de nuestro país, al menos hasta los indicadores que tenemos oficiales publicados hasta el día de hoy, ¿no? Que son el año 2020 y algunos indicadores del año 2021. Vamos a conocer también, les voy a presentar un poco el tema de la clasificación de las empresas, porque escucho muchas veces, inclusive en medios oficiales periodísticos, que confunden los términos de MIPES con MIPYMES, con una pyme. Entonces, estos términos ya están definidos de acuerdo al marco legal de nuestro país y nosotros o ustedes que van a dirigirse a estas pequeñas unidades de negocio sepan reconocer cuándo es una MIPE, cuándo se habla de una pyme, cuándo se habla de una MIPYME. Estos tres términos están definidos por la institución que es el Ministerio de la Producción, ha definido estos tres términos para referirse al tema empresarial en nuestro país. Bueno, vamos a clasificar las empresas, cómo están clasificadas. Hay muchas clasificaciones de las empresas y les he hecho ahí un cuadro para poder identificar qué tipo de empresa nosotros tenemos, si es una micro, si es una pequeña, o es una empresa de qué sector, de qué rubro, o es una empresa familiar, o es una empresa privada, es una empresa como persona natural, como persona jurídica, etc. Hay muchas clasificaciones. De estas clasificaciones de las empresas, nosotros tenemos que conocer también cuál es la problemática actual del sector empresarial. Como ya les había mencionado, hay problemas estructurales en nuestro país que venimos teniendo esos problemas antes de la pandemia y hay problemas que se han intensificado durante la pandemia, porque todavía no salimos del tema de la pandemia. Entonces, sí ha habido un rápido transformación o adaptación de los pequeños empresarios hacia las nuevas tecnologías implementadas o que han adaptado en esta época de pandemia, pero hay muchos empresarios que no han podido adaptarse de manera rápida. Y hay sectores que han sido más golpeados a comparación de otros que todavía no se han reactivado o están en proceso de reactivación. Entonces aquí identificamos principalmente el sector comercio y servicios, es el que se ha dinamizado mucho en estos 2 años de pandemia, pero los sectores de transporte, el sector turismo, algunos sectores de servicio, no todos, por ejemplo el sector turismo recién se está reactivando, porque han tenido ciertas limitaciones al momento de poder operar, ¿no? Esperemos que ya este año o el próximo año podamos recuperar lo que hemos perdido en tema a nivel de producción o de empleo por estas consecuencias de la pandemia. Bueno, entonces empecemos, dado que el tiempo tenemos corto, pero igual quiero dejarles simplemente que ustedes al terminar esta charla, ustedes tengan claro algunos conceptos, conozcan un poco más sobre la realidad de las empresas y de repente más adelante me puedan escribir, puedan leer mis artículos en diferentes medios que publico, que principalmente estoy dando a conocer cuál es la problemática del sector empresarial. Bueno, empecemos hablando de las estadísticas que recién se han publicado. Estas son las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de la Producción en el compendio de la MIPYME y establece que las empresas formales, entendamos empresas formales en nuestro país, aquellas empresas que están registradas en SUNAT, que tienen un registro, un RUC, que es el Registro Único del Contribuyente, y que estas empresas están, ¿no? Declaradas ante la institución gubernamental, que en este caso el órgano de recaudación de impuestos es SUNAT, pero el hecho de ser consideradas empresas formales
Ya vamos a ver más adelante qué dice la norma legal para que una empresa sea formal. Si bien es cierto, lo que nos publica el Ministerio de la Producción en sus estadísticas son las empresas, aquí dice empresas formales, porque directamente he tomado esta imagen compendio, el tema de formalidad en nuestro país se conoce muchas veces porque una empresa ya tiene un número de RUC, declara impuestos y ya es formal. Eso es lo que la mayoría de los medios periodísticos, inclusive el Ministerio de la Producción lo considera así. Pero desde el punto de vista legal no necesariamente es así. Para que una empresa sea formal tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es el hecho de tener RUC y pagar sus impuestos. Pero hay más requisitos que cumplir, ¿no? Entonces, esta definición de empresas formales es aquellas empresas solamente que han dado el primer paso a la formalización y se han inscrito en SUNAT y tienen un número de RUC y declaran el pago de sus impuestos. Entonces, al año 2020 ha habido una contracción bastante fuerte del número de empresas en nuestro país porque ha disminuido el 25% de empresas a comparación de lo que teníamos en el año 2019. Actualmente, bueno, estas son las últimas estadísticas oficiales, tenemos 1.788.000 empresas registradas en SUNAT, de las cuales el 99.5% son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente tenemos que la mayoría del sector empresarial, hablamos de número de empresas, son microempresas. Tenemos el 95% de estas unidades económicas son microempresas, son negocios muy pequeños. Más adelante vamos a ver cómo se define microempresa. Entonces, nuestro sector empresarial se caracteriza porque la mayoría de empresas están concentradas en aquellas unidades económicas que son muy pequeñas y estas microempresas se caracterizan pues, por tener menor productividad, generalmente no tienen más de 5 trabajadores, hay mucho desorden en la gestión empresarial, entonces hay muchos problemas dentro de la gestión empresarial de las microempresas. Es diferente analizar una microempresa que una pequeña empresa, que una mediana o una empresa grande. Entonces, los términos que establece, de acuerdo al marco legal en nuestro país, que si estamos hablando de una micro y pequeña empresa, esto vendría a ser una MIPE, y ahí es donde nace el término MIPE. Cuando tú te quieres referir a una micro o una pequeña empresa, entonces hablamos de MIPES. Cuando tú quieres referirte a la pequeña y a la mediana empresa, hablamos de pymes, ¿no? Entonces, el término pymes, si bien es cierto, pequeña y mediana empresa, para nuestro país no incluye las microempresas, que son la mayoría. Y el término MIPYME, que es el último término que ha agregado el Ministerio de la Producción, MIPYME son las micro, las pequeñas y las medianas, que son la mayoría. Las MIPYME son el 99.5%. Las grandes empresas solamente son cerca de 8.700 y representan el 0.5%. Las empresas grandes generalmente no han mantenido un crecimiento constante, es decir, no es que de la noche a la mañana aparezcan empresas grandes o que se constituyan empresas grandes en nuestro país. La mayoría de empresas que se constituyen en nuestro país son microempresas. Entonces, por aquí va el nicho de mercado a crecer y a seguir creciendo. Y lo que está creciendo ahora con el tema de la pandemia, están creciendo muchas microempresas. Entonces, si nosotros los vemos por el lado de la actividad comercial o de la actividad económica, de acuerdo a la clasificación en el SIU, la mayoría de estas empresas pues pertenecen al sector comercio y al sector servicio. Esto ha sido característico durante muchos años en nuestro país. ¿Por qué? Porque el sector comercio es un sector que realmente para los empresarios, ya sea que la mayoría son microempresarios, no implica o no les lleva pues mayores montos de capital para poder iniciar su negocio y tampoco mayor conocimiento o habilidades para yo poner mi negocio de compra y venta. Por eso es que el sector comercio es el sector más afín para los pequeños empresarios que no tienen muchas habilidades directivas o habilidades empresariales, no tienen mucho capital, entonces empiezan con un sector en la cual solamente compran el producto y lo venden, no agregan valor. Y generalmente ahí tenemos el comercio, el retail, que
se ha dinamizado mucho en estos 2 últimos años. Y en tema de servicios, pues tenemos los servicios, principalmente aquí están los servicios de restaurantes, los servicios de catering, de elaboración de productos, ¿no?, hechos a la medida del cliente, productos de consumo. Tenemos aquí los servicios, diferentes tipos de servicios personales, educativos, de enseñanza. Aquí están el tema de las peluquerías, etcétera. Entonces, los servicios generalmente tampoco no requieren mucho capital, mucha experiencia, y es por eso que también para los microempresarios que quieren iniciar un negocio, entonces servicio y comercio es la actividad económica que más se ajusta a su realidad, y es por eso de que siempre va a mantener una participación bastante importante. Como ustedes ven, el sector manufactura, que es la industria, el que agrega valor, que yo compro una materia prima, la transformo y vendo un producto con valor agregado, en nuestro país realmente es muy poca la participación del sector manufactura. Entonces estamos concentrados más que todo en actividades comerciales y de servicios. A pesar que en el año 2020 ha habido una contracción de muchas empresas, si bien es cierto, se ha contraído también el sector comercio y servicios, sigue liderando con mayor participación en el año 2020, porque es aquí donde las empresas de repente tenían su negocio, lo cerraron, aperturaron otro negocio, pero siguen en la actividad de comercio, porque no tienen muchas barreras o no hay muchos impedimentos de que yo pueda cerrar mi negocio y aperturar otro, ¿no? Entonces la reconversión puede ser muy rápida en este tipo de actividades, comercio y servicio, pero en manufactura no es tan rápida la reconversión, porque si yo tengo una empresa, una industria, que elaboro de repente una industria textil, que elaboro uniformes, polos, transformarme a otro tipo de actividad no va a ser tan fácil porque ya tengo una inversión, que son las máquinas que están exclusivamente, me sirven para elaborar el producto. Entonces no puedo transformarme de empresa industrial de textil a pasarme de repente a un restaurante, imposible, porque ya tengo una inversión realizada. En cambio, si yo soy una empresa de comercio que vendo ropa, es muy fácil que yo me pueda transformar de comercio a vender ropa, a comercio a vender de repente productos de primera necesidad y poner mi bodeguita en mi casa, ¿no? Entonces, termino el stock de productos de ropa, ya no compro más mercadería y de ahí fácilmente puedo cambiar de rubro y de repente poner mi bodega o venta de productos de primera necesidad, y no me implica pues el hecho de tener una inversión ahí estoqueada o aislada. Entonces es muy rápida la conversión entre la actividad de comercio y servicios, a diferencia del sector manufactura. ¿Qué pasa con el tema del registro tributario? Ya que les he mencionado de que las empresas que estamos hablando aquí, que son más de 1.700.000 que tenemos registrados en SUNAT, si están registrados en SUNAT y tienen un número de RUC, estas empresas tienen que pagar impuestos. Para pagar impuestos, que son renta de tercera categoría, tenemos 4 regímenes, que es el nuevo RUS, el régimen MIPE tributario, el régimen especial y el régimen general. Hay otro tipo de régimen, pero este es un régimen exclusivo para ciertos sectores, por ejemplo, el régimen agrario, ¿no? Pero si yo constituyo mi empresa, mi negocio, inmediatamente que estoy registrada en SUNAT, tengo que elegir en qué régimen tributario voy a pagar mis impuestos. Entonces, la mayoría de empresas que se constituyen como persona natural acceden generalmente al nuevo RUS. Entonces, ha habido una migración del 49% de empresas que se encontraban en el nuevo RUS en el 2019, ha disminuido a 31% en el año 2020. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente porque la mayoría de empresas que han cerrado o han salido por el tema de la pandemia en el año 2020, dado que había una reducción drástica de empresas, han sido empresas pues que se han constituido como persona natural y estaban en el nuevo RUS. Entonces, ahora las empresas en el año 2020 solamente tenemos el 31% de estas empresas que se encuentran en el nuevo RUS. Antes teníamos cerca de la mitad de empresas que estaban en el nuevo RUS. Ahora ha habido una migración de empresas, las empresas que se han quedado, que siguen operativas,
se ha incrementado del 25% de empresas que se encontraban en el régimen MIPE tributario, ahora tenemos que el 35% se encuentran en este régimen. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen MIPE tributario y el nuevo RUS? Bueno, hay varias diferencias. En primer lugar, que en el nuevo RUS es un sistema de pago de impuestos en la cual no tienes que llevar contabilidad completa, no tienes que llevar libros contables, y simplemente con el monto del registro de ventas mensuales, de acuerdo a lo que vendes, puedes pagar entre 20 soles mensual o 50 soles mensual. Entonces, hasta 8,000 soles mensuales que vendas, tú puedes estar en el nuevo RUS siempre y cuando seas persona natural. Puedes pagar 50 soles, ¿no? Si es que de alguna manera no superan tus ventas los 5,000 soles mensual, pero si superan tus ventas los 5,000 soles mensual hasta 8,000, pagas 50 soles. Entonces, la mayoría de microempresarios que inician su negocio generalmente empieza en el nuevo RUS. ¿Por qué? Porque están experimentando, están viendo si es que el negocio les resulta, les va bien, para de repente posteriormente migrar al régimen MIPE tributario. La desventaja de estar en el nuevo RUS es que no te permite emitir facturas, solamente puedes emitir boletas de venta. Entonces, los clientes corporativos o los clientes empresariales no lo puede atender una empresa que se encuentra en el nuevo RUS. Delimita el cliente corporativo. Entonces, si tu idea de negocio es vender o hacer convenios con instituciones, no te conviene estar en el nuevo RUS porque te van a exigir factura. Entonces necesitas estar en otro régimen, que puede ser en el régimen MIPE tributario, que es el régimen que se ha creado exclusivamente para la microempresa, la micro y pequeña empresa, o puedes estar en el régimen especial o el régimen general. Tanto el régimen MIPE tributario como el régimen especial y el régimen general, estos tres últimos regímenes que les he explicado, sí te permiten emitir facturas. Solamente el nuevo RUS no te permite emitir una factura, que generalmente te lo va a exigir cuando tú prestas los servicios a una empresa. Entonces, ha habido una migración de empresas, ¿no? En tema de porcentaje de participación en el régimen MIPE tributario, en el régimen especial y en el régimen general. En el régimen especial es un régimen en el cual puedes estar siempre y cuando no excedas los 525,000 soles de ventas al año. Y en el régimen especial tampoco presentas declaración anual de impuestos y solamente pagas un porcentaje de lo que vendes mensualmente como impuesto a la renta y tienes derecho al crédito fiscal. En cambio, en el régimen MIPE tributario sí tienes que hacer declaración anual cada año, pagos a cuenta del impuesto a la renta de manera mensual y también tienes que pagar el IGB porque emites factura. En el régimen general, este régimen es para las empresas más grandes, de repente las medianas o las grandes empresas, en la cual ya tienen que registrar, hacer contabilidad completa, hacer su declaración de impuestos, etc. Entonces, hay un proceso gradual que las empresas tienen que ir evaluando en qué tipo de régimen tributario se encuentran. Y esto es muy importante para las empresas o para los empresarios, porque de esto va a depender los clientes a los cuales se va a dirigir o ampliar el número de ventas que tienen los empresarios. Pero la mayoría, como les había dicho, la mayoría de empresas, especialmente si inicia en el sector comercio, servicios y se constituye como persona natural, la mayoría opta por el nuevo RUS, porque es mucho más sencillo y mucho más fácil de pagar impuestos. Con respecto a, seguimos a las estadísticas, realmente del total de empresas, 2.377.000 teníamos en el año 2020, el año 2019 teníamos 2.377.000 y en el año 2020 tenemos 1.780.000. Entonces, ya les comentaba que había una reducción drástica de empresas que estaban registradas en SUNAT, es decir, hay muchas empresas que se han dado de baja, ¿no? Pero la característica de estas empresas es que la mayoría de estas empresas son personas constituidas como personas naturales con negocio, renta de tercera categoría, pero como personas naturales. Son muy pocas las empresas que se constituyen como personas jurídicas, ya sea como sociedad anónima, como empresa individual de responsabilidad limitada u otro tipo de empresa.
La mayoría, por el tema de costos, la mayoría de los empresarios, cuando desea emprender o iniciar un negocio de manera formal, generalmente empieza como persona natural, porque el costo para formalizar mi empresa como persona natural es cero. Simplemente necesito mi DNI, hacerlo de manera virtual a través de la página web de SUNAT. Yo puedo entrar, solicitar mi RUC, solicitar la inscripción del régimen tributario y listo. Y simplemente ver cuánto vendo en el mes y pagar, de repente si estoy en el nuevo RUS, pagar o 20 soles o 50 soles. Y no me complico con el tema de la contabilidad, de los libros, etcétera, con la declaración de impuestos al año y nada. Entonces la mayoría prefiere, opta por ser persona natural y estar en el nuevo RUS. Pero también puede ser persona natural y estar en el régimen MIPE tributario, en el régimen general o en el régimen especial. No te limita. Pero las empresas que se constituyen desde un inicio como persona jurídica no pueden estar en el nuevo RUS. Necesariamente tienen que estar en un régimen, ya sea en el MIPE tributario, en el especial o en el general. Entonces, hay un 60%, de 60-70% de empresas que se constituyen como persona natural. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser una persona natural? Y eso es lo que generalmente los empresarios no evalúan, porque los empresarios van por el tema de costos. Es decir, me constituyo como persona natural porque es rápido y barato y lo puedo hacer en menos de 2 horas o en 1 hora en mi computadora. En cambio, si yo me constituyo como persona jurídica, hay un proceso que seguir. Lo puedes hacer una parte de manera virtual, pero hay otra parte que sí lo tienes que hacer de manera presencial. Y además implica un costo. Hay que pagar la constitución de la empresa. Y hay cierto proceso que seguir. Y además no es algo rápido, que te lo dan en 1 hora o 2 horas. Esto, la constitución de la persona jurídica puede demorar entre 15 a 30 días, dependiendo la agilidad de la presentación de los documentos. Entonces, hay costos monetarios, costo de tiempo, cuando se constituye la empresa como persona jurídica, mientras que si yo la constituyo como persona natural, es más rápido y no me cuesta nada. Por eso es que la mayoría está en este grupo de empresas. Ahora, lo que les comentaba, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de ser persona natural? Y eso es lo que muchas veces los empresarios no evalúan al tomar esa decisión, porque más que todo lo ven por tema de costos, tanto de tiempo como de dinero. La desventaja de ser una persona natural es que no existe una separación o una limitación entre las actividades personales que tenga el empresario con respecto al negocio. Entonces, ahí tú como persona natural te registras, como por ejemplo yo si me registro, yo soy Brenda Silupú, y todos mis bienes a mi nombre respaldan mi negocio. Entonces, si yo decido endeudarme con una institución financiera y soy persona natural, si por A o B no pago, me van a embargar de repente mis bienes, pueden embargarme los bienes a título personal. Entonces, porque no hay una diferencia entre los ingresos generados como persona natural y los ingresos generados como negocio. Entonces todo entra como uno solo, todo respalda tu patrimonio, se podría decir, porque no hay una diferenciación. En cambio, cuando te constituyes como persona jurídica, sí hay una delimitación de bienes. Son los bienes registrados. Tú respondes por tu negocio en función a los bienes registrados como persona jurídica y separas tu patrimonio personal o tu patrimonio familiar, ¿no? Entonces, de repente, si el auto es tuyo, no forma parte del negocio, entonces no tiene por qué respaldar de repente las deudas o las acreencias que pueda tener tu negocio. Entonces hay una separación. Pero constituir, como les digo, una persona jurídica cuesta y además también implica tiempo. Y además, otra cosa es que si tú quieres disolver o ya terminar con esa empresa porque te fue mal o el negocio no va bien y quieres disolver la persona jurídica, también implica un costo. Y hay que seguir toda la normativa que dice la ley de sociedades, bueno, si es una sociedad anónima, para disolver una persona jurídica. En cambio, como persona natural, simplemente yo, si quiero ya no quiero continuar con ese negocio porque me fue mal o quiero cambiar de rubro, simplemente notifico a SUNAT, le digo de que voy a cambiar de rubro y eso se hace de manera automática.
¿no? No hay un proceso legal que seguir. Entonces es mucho más fácil como persona natural de repente cambiarme de rubro, cambiarme de actividad económica, ¿no? Disolver mi negocio, porque simplemente voy a SUNAT y le digo que me dé de baja mi número de RUC como persona natural. Es bastante sencillo, pero como persona jurídica no, realmente no es así. No es que dejo de operar y ya me fue mal y ya simplemente dejo ahí la empresa. No, o sea, la persona jurídica hay que disolverla legalmente, así como la has constituido legalmente, te tiene que disolver. Bueno, entonces aquí tenemos la matriz de transición. Esto es muy importante y quería mostrarles porque ustedes atienden a empresarios o a microempresarios o a emprendedores y realmente en nuestro país es un poco difícil o las estadísticas nos muestran de que no es tan fácil, por eso les decía, es un poco difícil el proceso de que si yo empiezo como microempresa, la teoría me dice que si yo empiezo como microempresa debo crecer y debo pasar de microempresa a pequeña empresa, mediana empresa y a gran empresa, un proceso de crecimiento. Eso es lo que nos dice la teoría empresarial, es decir, que las empresas van creciendo a medida que van adquiriendo experiencia, más recursos, etc. En nuestro país no sucede esto, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina. Es un factor característico de las pequeñas empresas en América Latina que se ha determinado que hay un cierto enanismo empresarial. ¿A qué se debe eso? A que las empresas se constituyen como microempresas, siguen como microempresas y mueren como microempresas. Es decir, no hay un proceso de crecimiento, ¿no? Y aquí lo que tenemos, es decir, en el año 2010 las empresas se constituyeron como microempresas y al año 2020, después de 10 años, el 91.5% sigue siendo microempresa. Es decir, pasaron 10 años y esta empresa no ha crecido, sigue estando en la misma situación que empezó, sigue clasificando como microempresa. Solamente hay un 8.5% de estas microempresas que nacieron hace 10 años que han crecido. O sea, el 7.6% pasó a pequeña, el 0.3% a mediana y el 0.6% a grande. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un microempresario, de repente tú dices, bueno, ha iniciado, va a adquirir un contrato de seguro conmigo, de repente de aquí a 10 a 20 años, esperemos de que su negocio crezca, ¿no? Y genere más ingresos, etcétera, etcétera, pero no necesariamente es así. Entonces, el negocio puede estar estancado en su mismo tamaño, inclusive puede nacer y morir en el mismo tamaño en la cual se constituyó el negocio. Y miren, en el caso de una pequeña empresa, si yo me constituyo como pequeña empresa hace 10 años, solamente el 44% permanece en su mismo tamaño. Hay un 42% de las empresas que se constituyeron como pequeña hace 10 años que ahorita han reducido su tamaño, pasaron a ser micro. Hay un 3% que creció a mediana, hay un 10% que se hizo grande. Pero imagínense, entre micro y pequeña, aquí está más del 80% del grupo de empresas que hace 10 años se constituyeron como pequeñas empresas. La empresa mediana, es decir, hace 10 años se constituyó una empresa mediana. Ahorita no hay ninguna que sigue como mediana. Es decir, o bien han reducido su tamaño, es decir, hay 42% que ha pasado a pequeña y hay un 28% que ha pasado a micro, de mediana, que se constituyó hace 10 años. Bueno, esto puede ser también un poco el efecto de la pandemia que ha afectado generalmente a las empresas medianas y grandes y dependiendo del rubro a la cual pertenece. Y solamente hay un 28% que creció a grande, ¿no? Y la grande, bueno, casi la mitad permanece siendo grande, pero el resto ha reducido su tamaño, ¿no? Entonces, en nuestro país generalmente no es tan fácil que la empresa pueda crecer de manera progresiva, es decir, ya en 3 años de micro paso a pequeña y en 5 años paso a mediana y de ahí dentro de 15 años voy a ser una empresa grande. No es así. Entonces, hay muchos factores que limitan el crecimiento de las empresas y uno de esos factores es la alta informalidad que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que analizar el rubro a la cual pertenece la empresa, hay que analizar quién gestiona la empresa, quién dirige la empresa al tomar decisiones. Hay que analizar muchos factores. Cada empresa, siempre yo digo que cada empresa es un mundo de problemas.
porque tú no puedes generalizar todas las empresas por igual. Cada empresa tiene problemas diferentes, que pueden ser problemas de las decisiones, quién está a cargo de las decisiones en la empresa, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas del entorno cercano, pueden ser problemas ajenos a la empresa, pero que afecta directamente la productividad de esta empresa, etcétera. Entonces, no necesariamente los problemas están ligados a la gestión empresarial, puede, todo el entorno en donde se ubica la empresa lo puede afectar, ¿no? Lo que puede pasar en su entorno cercano, en su entorno lejano, ya sea familiar o en la ubicación donde se encuentra la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la última estadística que ha publicado el INEI, esto está el 2021, y aquí vemos pues grandemente, pues las altas son las nuevas empresas que se han registrado en nuestro país hasta el último trimestre de 2021, y las bajas son las empresas pues que se han dado de baja en SUNAT, es decir, que ya dejaron de operar, ya estas empresas se puede decir que ya no operan, ¿no? Entonces vemos pues la caída bastante fuerte que hemos tenido especialmente en el segundo trimestre del año 2020, que fue donde nos golpeó de manera drástica la pandemia porque hubo el cierre de muchas actividades empresariales. Muchos sectores cerraron por normativa del gobierno, se declaró la cuarentena, etcétera, etcétera, y eso generó pues una caída bastante drástica del cierre de empresas, ¿no? De empresas que no se crearon porque todo se estancó en la economía, pero bueno, eso lo vemos hasta el 2020 más o menos, que poco a poco nos estamos recuperando, pero ya en el 2021 sí vemos pues que cada vez son mayores los emprendedores que están iniciando negocios formales, es decir, estas son empresas de altas registradas, son empresas nuevas registradas en SUNAT, ¿no? En cada trimestre. Entonces, en 2021 ya existe mayor número de empresas que se han registrado nuevas, principalmente el sector comercio y servicio, pero también siguen existiendo empresas que se han dado de baja. Pero en el año 2021 este número de empresas de baja al menos es mucho menor a la que teníamos, al número de empresas que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces ya ha habido una recuperación, todavía estamos en proceso de recuperación, pero ya hemos recuperado al menos algo del año 2020, ¿no? Yo digo que todavía seguimos en un proceso de recuperación. Bueno, les hablaba un poco el tema de la mujer, porque en marzo ya sabemos que ha sido el mes de la mujer y al último trimestre del año 2021 llama la atención, porque este comportamiento no lo hemos tenido en años anteriores, que en la mayoría de las regiones de nuestro país, de los 24 departamentos, uno solamente, que es Apurímac. En Apurímac es la única región en la cual las nuevas empresas que se han inscrito en SUNAT, la mayoría son hombres. En el resto de departamentos, en los 23 departamentos restantes, la mayoría de nuevas empresas que se han registrado, al menos hasta el último trimestre del año 2021, están lideradas por mujeres. Entonces, esto nos llama bastante la atención, porque de aquí, si nosotros vemos dentro de los próximos 5 años, realmente se está despegando, se está despertando el emprendimiento femenino. Entonces, son las mujeres las que están optando por el sector empresarial, por el tema emprendedor, están creando negocios en la formalidad, porque están estos negocios inscritos en SUNAT, y que ya predominan en mayor proporción a comparación de los hombres, que generalmente en años anteriores siempre han sido en mayor proporción los hombres los que creaban empresas, ahora son las mujeres. Entonces, eso implica que para que estas empresas nuevas que están naciendo, lideradas por mujeres, necesitamos empoderar a la mujer para que pueda gestionar adecuadamente estos negocios y estos negocios puedan crecer, ¿no? Entonces, quizás la pandemia ha dado nuevas oportunidades para que la mujer pueda explorar sus habilidades empresariales para poder generar nuevos ingresos, a diferencia del hombre, que el hombre de repente ha perdido el trabajo, pero no ha iniciado otras actividades empresariales. Es la mujer la que está tomando la iniciativa en mayor proporción a comparación de los hombres. Entonces, ahí donde va el tema de la importancia que tiene de repente la mujer tanto en el sector empresarial o en el sector laboral, que está buscando nuevas actividades para generar ingresos.
Bueno, conociendo un poco estas estadísticas, ahora veamos rápidamente cómo se clasifican las empresas. Entonces, hay un marco legal en nuestro país, el que está vigente, que es el decreto legislativo 30, el que está vigente es el 30016, el que se publicó en el año 2017. Bueno, no me acuerdo exactamente el número, creo que lo tenía por aquí, bueno, no lo veo, pero no se confundan que hay un decreto que se publica en el año 2017 que establece la clasificación de empresas en nuestro país, porque hay otro decreto en el año 2013 que ya no está vigente, que clasifica las empresas teniendo en cuenta el volumen de ventas y el número de trabajadores. Ahora, el que está vigente en nuestro país a partir del año 2017, que este decreto sustituye al del año 2013, es que la clasificación de las empresas solamente se da por el volumen de ventas y ya no se toma en cuenta el número de trabajadores. ¿Por qué? Porque generalmente se ha encontrado en SUNAT que hay muchas empresas registradas que tienen 0 trabajadores. Y eso no es posible porque desde el punto de vista de la definición empresarial, ¿qué es una empresa? Una empresa es aquella que genera actividades económicas que son lícitas, son legales, son reconocidas por la sociedad, ¿no? Generas ingresos que son legales, son lícitos, y generalmente pues se toma en cuenta el número de trabajadores. Pero en nuestro país, más del 50% de estas empresas que están registradas en SUNAT tienen 0 trabajadores registrados. Entonces, desde la definición empresarial no es posible que una empresa opere con 0 trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta todos los factores que han habido y existen en nuestro país, entonces se ha derogado, se ha eliminado el tema de la clasificación de las empresas teniendo en cuenta el número de trabajadores, pero se toma como referencia. Es decir, siempre se habla que la microempresa es aquella que tiene hasta 5 trabajadores. Pero, como les digo, dentro del marco legal ya no está vigente, pero se toma como referencia. Eso es lo que estaba vigente en el año 2003, porque hay empresas que no tienen trabajadores, ¿no? Inclusive, hay empresas que de repente pueden tener volumen de ventas significativos y no tienen a ningún trabajador registrado en planilla. Entonces, la informalidad laboral es bastante alta en nuestro país. Bueno, entonces las empresas ahora se clasifican por el volumen de ventas. Las microempresas son hasta 150 UITs, las pequeñas empresas hasta 1.700 UITs, las medianas empresas hasta 2.300 UITs. Este es el volumen de ventas anuales, al menos considerando la UIT para este año. Y las grandes empresas son aquellas que venden más de 2.300 UIT. Existen empresas que se clasifican por diferentes actividades económicas. Tenemos empresas comerciales, industriales y de servicios, pero dentro de los servicios no se incluyen los servicios financieros. Podemos clasificar las empresas por el ciclo del negocio. No es lo mismo cuando ustedes atienden a un empresario cuyo negocio recién empieza, está en un estado de inicio, o un negocio que de repente ya tiene 5 años en el mercado o que tiene 10, 15 años en el mercado. Entonces, las empresas que recién inician tienen una alta tasa de fracaso empresarial. Lamentablemente en nuestro país la tasa de fracaso empresarial es alrededor de, se dice que 1 de cada 10 empresas sobrevive un año, ¿no? un año o pasa los 2 años. Entonces hay un 10% de éxito empresarial en aquellas empresas que recién inician sus negocios. Es decir, hay un 90% de que esa empresa posiblemente fracase y no pase el primer año de actividad económica. Entonces, lamentablemente, las empresas que se encuentran en la etapa de inicio tienen que enfrentar ese problema de la alta tasa de fracaso empresarial. Por eso es que muchas empresas empiezan informales, porque no saben si van a sobrevivir el próximo año o van a salir del mercado y van a empezar otro negocio. Entonces hay muchos factores aquí detrás de esto. Entonces no es lo mismo analizar un empresario que recién empieza su negocio a un empresario que tiene 10 o 15 años en el negocio. Entonces existen diferentes etapas de crecimiento del negocio. Tenemos la etapa de inicio, que es una etapa bastante difícil para el empresario, especialmente aquí porque tiene problemas más que todo de conseguir líneas de financiamiento para que su negocio pueda despegar y también tiene problemas de liquidez. Las empresas en etapa de sobrevivencia, que son aquellas empresas que ya pasaron los 2 años de sobrevivencia, pero ahora tienen que enfrentar la competencia.
que la competencia puede ser muy agresiva y puede sacarla del mercado. Las etapas que ya están en etapa de crecimiento son aquellas que ya pasaron la etapa de inicio, la etapa de sobrevivencia, entonces con toda esta experiencia ya pueden crecer. Y las etapas que se encuentran maduras, ¿no? Que tienen más de 15 o 20 años en el mercado y ahora tienen que hacer necesariamente innovación tecnológica para poder continuar en el mercado, o de lo contrario pueden salir, ¿no? Pues el mismo mercado las puede sacar. Entonces necesitan mucha innovación tecnológica. Entonces hay que identificar qué tipo de empresa es la que nosotros estamos evaluando. También tenemos en nuestro país que las empresas, la mayoría, casi un 90% de nuestras empresas son empresas familiares, donde el dueño del negocio generalmente es el jefe de familia, la madre de familia, y quienes participan en la empresa son los hijos, los hermanos, los familiares. Entonces aquí gestionar una empresa familiar realmente se contrapone lo que es el derecho de propiedad, porque aquí, si es persona natural, no tenemos una diferencia entre lo que es la propiedad de la empresa y lo que son los bienes de la familia. Y además tenemos que lidiar con las decisiones de la empresa, separarlo de las decisiones económicas familiares. Es decir, la empresa no es mi caja chica para que me satisfaga todas las necesidades o los gastos que tiene la unidad familiar. Entonces, aquí las empresas familiares tienen que saber diferenciar entre los ingresos generados por el negocio, los gastos del negocio y los gastos de la familia. Y tenemos las empresas privadas, que son aquellas gestionadas por socios accionistas, en las cuales de repente estos socios accionistas son familiares, pero realmente ya existe una diferenciación entre lo que es la unidad empresarial de la unidad familiar. Muy bien, entonces por la formalidad de la empresa, lo que les había comentado al inicio, que generalmente se dice que en nuestro país se conocen las empresas formales, aquellas que están inscritas y tienen un número de RUC y pagan impuestos. Pero el marco legal en nuestro país establece que para que una empresa sea formal debe cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es tener RUC y pagar impuestos. Ese es el primero. El segundo es contar con los permisos y licencias para que funcione la empresa. El tercero es contar con el registro de sus trabajadores inscritos en planilla y que cuenten con sus beneficios sociales. La mayoría se queda en el primero y generalmente se dice de que una empresa es formal cuando ya tiene RUC y paga impuestos, pero de repente no tiene ningún trabajador en planilla y de repente no tiene las licencias o autorizaciones para que funcione y la empresa está operando. Entonces hay mucha informalidad en nuestras empresas, especialmente porque aquellas empresas que ya sacaron RUC y están inscritas se consideran formales cuando todavía no lo son, si es que no cumplen con el resto de requisitos. Entonces se habla de un proceso, la formalización es un proceso, y podemos hablar de empresas informales que no tienen ningún registro ante las autoridades gubernamentales, las empresas semiformales que tienen de repente solamente han completado el primer paso y no han completado el resto, les falta, y las empresas formales, que son aquellas que cumplen con todos los requisitos establecidos de acuerdo a ley. Y para eso, pues, hay instituciones que supervisan este tipo de requisitos que deben cumplir las empresas, ¿no? Entonces hay que tener claro el concepto de formalidad en nuestro país. Por el estado legal, ya les había comentado que existen empresas naturales y personas jurídicas. Para empresas naturales simplemente necesito mi DNI, que es muy sencillo, la Constitución. Pero para personas jurídicas sí tenemos que seguir todo este proceso. Es decir, hay que hacer la búsqueda de reserva, hay que elaborar la minuta de constitución, hay que hacer el abono de capital y bienes, hay que elaborar la escritura, elevar la escritura de registro público, y todo esto implica también un costo que tiene que asumir el empresario y un tiempo. Entonces, yo puedo constituir mi empresa como persona jurídica, ya sea como una IRL, una sociedad anónima, etc. Entonces, la persona jurídica sí me va a delimitar y separar los bienes personales de los bienes de la empresa. Y por último, simplemente ya para no extenderme mucho, bueno, quería hablarles sobre el tema de la problemática empresarial. Uno de los problemas por los cuales no permite el crecimiento de muchas de nuestras empresas es el tema de la informalidad. La informalidad desde diferentes puntos de vista, la informalidad tributaria, la informalidad laboral, la informalidad municipal. Laboral, es decir, cuando no se inscriben a los trabajadores y no tienen derecho a sus beneficios sociales.
Entonces, eso no permite crecer a las empresas porque nos permite ampliar el volumen de ventas, tener contacto con otro tipo de empresas para poder ampliar o hacerse conocido, ¿no? Para poder llegar sus productos, ¿no? Entonces, la informalidad generalmente te genera problemas, te limita las capacidades gerenciales, te genera baja productividad, baja competitividad, menor rentabilidad, menor productividad en las empresas. Y muchas veces, pues, los empresarios no consideran relevante o importante el tema de la formalización o las ventajas que te pueda proporcionar la formalización. Además, también en las empresas existe mucho desorden en el tema de la gestión empresarial. Hay una falta de buenas prácticas empresariales. Los negocios generalmente son tradicionales, de baja innovación tecnológica, que eso es lo que de alguna manera tenemos que incentivar. La tasa de fracaso empresarial también es bastante alta. Entonces, todavía existe mucho trabajo para poder dinamizar el sector empresarial y para poder recuperar de repente, en primer lugar, lo que hemos perdido en la pandemia y en segundo lugar, para poder solucionar algunos problemas estructurales que ya venimos arrastrando de años atrás. Pero esa es la realidad en la cual nos enfrentamos día a día con los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores que aún así, ¿no?, establecen sus negocios y quieren salir adelante. Muy bien, entonces, mis consultas, bueno, aquí pasamos al rol de preguntas rapidito, pero ustedes me pueden buscar en mis redes sociales, en LinkedIn. Tengo algunas publicaciones con respecto al sector empresarial que ustedes me pueden de alguna manera leer con respecto a principalmente lo que veo yo justo es el tema de la informalidad empresarial. Que sigo de cerca estos indicadores para poder recomendar algunas medidas y tratar de disminuir esta alta tasa de informalidad que tenemos. Gracias. Doctora Sillupu, muchas gracias por su participación. Tenemos un par de consultas dentro de del público presente. Viene el señor Rubén Tobar, nos consulta si es que se puede explicar cuáles son las razones del enanismo de las MIPES, ¿no?, y las pymes. Y tal vez sería por la alta, digamos, carga de contribuciones, las obligaciones, digamos, de salud, AFP, SSTS, seguros, etcétera, de todos los, digamos, factores involucrados, ¿no? Y bueno, y él también propone, digamos, que el Estado dé un plazo de 5 años libres de impuestos, ¿no? Bueno, son comentarios que, digamos, se los traslado a usted para que desde su enfoque económico nos pueda dar unos comentarios, ¿no? Sí, hay varias, yo estoy de acuerdo con este tema, o sea, si el fracaso empresarial es tan alto en nuestro país, ¿cómo vas a cobrar impuestos a una empresa que recién empieza y sabemos que hay un 90% de probabilidad que fracase, ¿no? Entonces, ahí realmente está limitando el hecho de que recién está explorando el microempresario y todavía va a ver si le va bien o no, porque es un empresario que no tiene muchas habilidades empresariales y todavía está preocupado en pagar los impuestos, ¿no? Por eso que se habla y he escuchado de algunas propuestas de repente dar un periodo de gracia para las empresas cuando empiezan, o de repente dar mayor flexibilidad, agilizar los trámites burocráticos que existen. Pero mira, en una encuesta que hicieron, que se hizo, en la encuesta nacional de hogares, cuando se preguntó a los empresarios realmente por qué no se formalizaban y por qué permanecían en la informalidad, porque tenemos empresas con más de 14, 15 años informales. Entonces la informalidad ya se ha vuelto un estilo de vida en nuestro país, ¿ya? Entonces se les preguntaba a estos empresarios por qué seguían en la informalidad y la respuesta que ellos daban no es en sí por los trámites engorrosos, que sí, que tengo que pagar esto, y no conozco, sino la mayoría iba por el lado de que no conoce, o sea, no sabe el proceso, cómo formalizarse, porque nadie le informó. No hay suficientes instituciones para poder hacer la formalización más ágil, por ejemplo, en las zonas de la sierra, la selva, donde están alejados a las oficinas de SUNAT. Y además en esas zonas el tema de conexión a internet no es que te conectas a internet y te formalizas, no es así, o sea, la gente no te maneja redes sociales o no te maneja el internet para que se formalice, no sabe cómo hacerlo, ¿ya?
Entonces hay un poco de desconocimiento, falta de cultura en tema de formalización, de agilización. Yo digo que se debe descentralizar, no solamente sea la SUNAT la que se encargue de dinamizar el sistema de formalización, sino que sea a través de todas las instituciones, asociaciones, cámara de comercio, municipalidades, etcétera, que debe haber una campaña hasta universidades, que sean los alumnos que dinamicen la formalización y que sea de manera gratuita la formalización para todos, ¿no? Y que de alguna manera se le enseñe al empresario cómo gestionar adecuadamente sus ingresos, sus gastos, enseñarle, ¿no? Para que ellos vean que realmente la formalización sí les puede dar ventajas. Nosotros hicimos un estudio en Perú y determinamos que realmente existe un tabú o se conoce de que el microempresario te dice, ¿no? Dice, es decir, yo siendo informal gano más que siendo formal. Pero hicimos un estudio y cuantificamos que no es así. O sea, si yo comparo dos microempresarios con las mismas características y la única diferencia es que uno es formal y el otro es informal, el que es formal gana más que el informal. ¿Y cuánto gana? Gana alrededor de 350 soles mensuales más que el otro. Entonces, no es cierto que el informal gana más que el formal. Puede estar pensando en el corto plazo, nada más, es decir, tema de liquidez, pero en el largo plazo la formalización sí le permite ampliar sus canales de venta, mejorar, acceder a mejores créditos con tasas de interés más bajas, nuevas líneas de financiamiento, etc. Y eso no se dinamiza, no lo conocen los empresarios. Entonces creo que por ahí falta un tema de cultura para dinamizar, agilizar también los procesos burocráticos, que no sean tan burocráticos, que sea mucho más fácil, que simplemente con una visita o una entrevista o algo rápido se formalicen las empresas. Debe haber más incentivos para eso. Pero ese es un problema estructural. Eh, yendo en la línea que usted indica de culturizar e incrementar, digamos, esta forma de formalizar al microempresario debe nacer desde el punto de las aulas, desde los colegios. Digamos, dentro de nuestro mercado asegurador, digamos, Craig Churchill hace su compendio de microseguros, el impacto positivo que tenía en la India y, digamos, en otros mercados incipientes o de economías en procesos de crecimiento, ¿no? La importancia de los microseguros en ese tipo de mercados, ¿no? Y cómo los microseguros venían desde la base y cómo la base tenía que verse en 25 años a través de una programación desde los colegios, ¿no? Entonces, enseñar teoría económica, financiera, contable en los colegios iba a hacer que las personas, al momento de montar negocios, puedan entender que al formalizarse, aún siendo el Perú uno de los países dentro de la región más caros para formalizarse por, digamos, las tarifas y del Estado, es mucho más rentable en el largo plazo y hasta podría entenderse en mediano plazo por los factores que usted nos indica. Y nosotros como corredores, digamos, también estamos apoyando de manera, digamos, indirecta la formalización de varias empresas, porque muchos de nuestros colegas entenderán que hay productos que están asociados a la ley 28983, que es la ley sobre el trabajo, como el SSTR o el Vida Ley, que obliga de cierta manera al microempresario, al empresario de pequeñas o medianas empresas a formalizarse para cumplir con los requerimientos que piden sus clientes. Y eso es la parte importante de este motor. Doctora Silupu, le damos muchas gracias por haber estado el día de hoy en esta primera clase magistral que da la Universidad de Piura a los asociados, exalumnos y alumnos de la PECOSE. Y justo le pido que se quede conmigo un momento más para poder presentar en ese momento el programa del ciclo de clases magistrales que va a dar la Universidad de Piura a todos sus alumnos, exalumnos y asociados, con el fin de que puedan conocer un poco más sobre la realidad y los fundamentos económicos que nosotros como empresarios y ustedes como futuros empresarios van a requerir para poder fortalecer sus empresas. El día de hoy hemos tenido el conversatorio de la realidad empresarial en tiempos de COVID por la doctora Silupu. Es el primer, clase magistral dentro de este ciclo de webinars, los cuales va a ser un total de 6. Y lo que se busca es que ustedes puedan estar presentes en los 6 talleres para que al final del mes del 17 de agosto puedan tener una constancia de asistencia. Estamos buscando que puedan estar en los 6 para que puedan tener esta constancia y después puedan tener la opción de poder seguir
algún curso de actualización o un curso de pregrado o posgrado en la Universidad de Piura, ¿no? Con el fin de conseguir algún tipo de descuento por ser parte de la asociación, ser exalumno o alumno de la escuela. Así que, chicos, le damos muchas gracias a la doctora Silupus, muchas gracias, doctora, por estar acá. Y es un honor para mí presentar a mi casa matriz, que es la Universidad de Piura, dentro de nuestra asociación que queremos tanto los corredores. Muchas gracias, doctora. Muchas Muchas gracias, gracias, muchas gracias. asociados, exalumnos y alumnos, y nos vemos en el próximo miércoles 20 de abril con la doctora Elsa Lama con el curso de Fundamentos de la Administración. Muchas gracias, doctora. Cuídese. Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.